Hola, muy buenos días a todos. Comenzamos este webinar de seguimiento de mercado, especial preparación de la semana. Bueno, esta semana tenemos una semana bastante sosita en cuanto a datos macro. Vamos a ver toda la info, disculpadme un segundito, que tenemos prevista de datos macro para esta semana y vamos a ver que no tenemos demasiadas, tampoco tenemos ahora para seguir en directo noticias de UK. Es una pena, que siempre sale más entretenido y con mayor formación en el webinar cuando tenemos pues en directo lanzamiento de noticias. No es el caso hoy. Bien, bueno, aquí tenemos como uh, ayer lunes tuvimos festivo en Inglaterra y recordar que tuvimos un IFO justo cuando empezamos el webinar, peor de lo esperado. Aún así el euro pues aguantó más o menos en principio bien la salida, justo en el momento de la salida, al ser incluso un dato negativo. Vale, vámonos a hoy martes, que bueno, tenemos en Estados Unidos confianza del consumidor, es un dato importante también, que lo tenemos a las 3. Disculpadme un segundito porque he perdido vuestras preguntas. A ver qué es lo que ha sucedido. Vale, aquí estáis. Estupendo. Se había cambiado el escritorio. Y espera un poquito porque ahora se ha cambiado en el otro monitor. Aquí estoy, vale. Todo bajo control. Bien, nos vamos ya. El miércoles, como vemos, no tenemos nada de datos macro importantes. Nos vamos al jueves, donde, bueno, pues tenemos así a destacar Producto Interior Bruto, ¿vale? En Estados Unidos. Y aquí, aunque veáis dato de desempleo, recordar que este sale todos los jueves y no tiene nada que ver con este dato tan importante que sí que tendremos la semana que viene, que es el dato de empleo en los Estados Unidos, ¿vale? Que siempre se realiza el primer viernes de cada mes o NFP. Nos vamos ya al viernes, donde tenemos confianza del consumidor en Nueva Zelanda y tenemos inflación, el estimate, es decir, el esperado, el flash, a las 11 de la mañana. Estos horarios que estáis viendo aquí son horarios de Londres, no son horarios de Madrid. Por lo tanto, los que estéis en la península tenéis que añadir una hora más. Los que estéis en la costa este de los Estados Unidos tenéis que quitarle 5 horas, ¿vale? Y aquí tenemos Canadá, que vamos a tener Producto Interior Bruto. Por lo tanto, como resumen, una semana de transición. Es una semana en la cual esperamos que los movimientos estén dirigidos por datos técnicos, por movimientos técnicos y no por movimientos, por desviaciones en cuanto a lo esperado en los datos fundamentales, ¿vale? Así que es una buena semana para los técnicos, es una buena semana para que las tendencias continúen si están establecidas. Es una buena semana para que los soportes y resistencias funcionen en esos puntos en los cuales las tendencias se encuentren con zonas de apoyo. Es una buena semana para que los técnicos tengan mayor control bajo los fundamentales. Luego siempre todo puede suceder, por supuesto, pero en principio ahí andamos. Bueno, en cuanto a datos macro, que aunque no sean noticias de un día en concreto, pero fundamentales que un poco estén revoloteando alrededor nuestro y que hayan surgido pues a lo largo de estos días, tenemos lo siguiente, ¿vale? El Banco Central Europeo el sábado pues comunicó que quizás se vayan a realizar nuevas medidas para poder ayudar todavía más la zona euro, ¿vale? Eso ha provocado que luego lo vamos viendo con mayor detalle en otros gráficos. Eso ha provocado que en un principio, pues bueno, las plazas en Europa, en España en concreto, pues hayan tenido una mejora. En principio la prima ha bajado a los 130 puntos básicos. El bono a 10 años cerró en el 2,2 y creo que estuvo incluso en el 1,9 ayer en la sesión, ¿vale? Con mínimos históricos por debajo del 2,2, ¿vale? Son, por tanto, muy buenas noticias para España. El IBEX también, pues, alcista, ¿vale? Y, bueno, todo esto ha hecho que en la zona euro haya bajado ligeramente la prima de riesgo en la mayoría de los países, ¿vale?
Los seguros que hacen frente a la posibilidad de que un país incurra en el impago de su deuda, por ejemplo, para España, los denominados CDS, Credit Default Swaps, pues han caído hasta los 116.490 dólares, ¿vale? En relación de los 116.870 que teníamos anteriormente, ¿vale? Para garantizar una inversión de 10 millones de dólares. Por otro lado, estamos viendo que hay cierta fractura de intereses o de visión de cómo afrontar en la zona euro de aquí en adelante, por eso sus comentarios del Banco Central Europeo también este sábado, un poco para dar ese mensaje de tranquilidad en la zona euro, de que en un momento dado hay una fractura, y estamos viendo además en Francia como máximo esplendor de todo lo que está sucediendo, entre las políticas monetarias, de la adhesión o no a la austeridad germana. ¿Vale? Ayer mismo estuvo Merkel aquí en España haciendo política de adhesión de miembros a su política de austeridad, en la cual pues España es un firme defensor también, por lo menos de momento. ¿Vale? Por otro lado, el viernes tuvimos Jackson Hole, recordar en el webinar de seguimiento de mercado, perdón, en el último webinar que hice de seguimiento de mercado del mes de agosto, en ese webinar que titulé operar o no operar en agosto, os comenté que uno de los datos clave o uno de los eventos clave iba a ser el evento de Jackson Hole, y así fue. Las palabras un poquito de Janet Yellen dieron una revalorización del dólar estadounidense, incluso cuando no dijo muchas novedades. Sí que dio una puerta abierta quizás a que vayamos a tener subidas de tipos de interés un poco antes de lo esperado. Estamos viendo que el discurso es contrario al europeo, ¿vale? En Estados Unidos, quizás subir los tipos de interés antes de lo esperado. En Europa este sábado, al día siguiente de que Janet Yellen en las montañas rocosas, en Jackson Hole, nos dirá este mensaje de todo lo contrario, de que un poco de recuperación, el Banco Central Europeo al día siguiente dice, bueno, pues mira, aquí en Europa quizás incluso todo lo contrario, vayamos a tener nuevas medidas, ¿vale? Bien, el discurso de Jackson Hole o el comentario de Janet Yellen en Jackson Hole no dio muchas puertas abiertas, perdón, no dio nuevas novedades, quizás esa puerta abierta a esa subida de tipos de interés, pero lo que sí que se esperaba es un discurso algo más dovish de lo esperado. Por lo tanto, ante falta de nuevas noticias y dejar esa pequeñita puerta abierta, lo que hizo es revalorizarse el dólar estadounidense en unos niveles importantes. Vamos a ir viéndolo. Bueno, antes de irnos al US Dollar Index y aprovechando que estamos aquí viendo índices, fijaros que estamos teniendo también máximos prácticamente, bueno, estamos en máximos históricos siempre en el S&P, ¿vale? Pero fijaros, estamos cierres semanales, vámonos a diarios para verlo con un poquito más de detalle, que ayer estuvimos a puntito de superar los 2.000 puntos en el S&P. Vamos a verlo con mayor detalle durante la sesión. Y el máximo que me marca aquí es 1999,24. En las noticias he llegado a escuchar que se testeó el 2000. Bueno, yo no lo veo aquí, pero bueno, prácticamente testeo del 2000. Fijaros, estamos en gráficos de H1, la tendencia también establecida en gráficos diarios durante las últimas 2 semanas, máximos crecientes continuos desde los 1900 hasta los 2000 en esta carrera en la cual, como vemos, hemos estado teniendo máximos crecientes y mínimos crecientes continuados sin parar. Pero lo que es impresionante de este gráfico del S&P es verlo en gráficos semanales. Fijaros en gráficos semanales qué movida tenemos. Fijaros en estos gráficos semanales cómo llevamos pues prácticamente, vamos a comprimir un poco más para que se vea mejor incluso la verticalidad de esta tendencia que se inicia desde mediados del 2011 y prácticamente pues no hemos parado, ¿vale? Impresionante. Y cuando piensas que esto ya está formando techo y que tiene que caer, aunque sí que es cierto que
hemos estado vigilando en muchos webinars de seguimiento de mercado cuáles podían ser los puntos de giro, y aunque hemos estado viendo muchísimas divergencias durante el camino, nunca hasta ahora, de momento se ha testeado, sí, pero nunca se ha roto la línea de tendencia acelerada, porque no es la directriz principal. La directriz principal podríamos ver que es un poco más tranquilita, con este nivel más o menos. La acelerada no la hemos tenido. Voz, corte, se va el sonido. Bien, ¿habéis tenido problemas de audio? ¿Alguno? A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Unos 30 segundos, se fue unos 10 segundos. Vale, bueno, no sé qué ha podido ser. Estupendo, continuamos. Bueno, estaba comentando, por si acaso alguno no lo ha podido escuchar, que en un momento dado estamos teniendo nuevos máximos en el S&P, testeando ese nivel de 2000, esta tendencia que lleva durando desde el 2011. Hemos tenido testeos a esta línea de tendencia, que no es la directriz principal, que es una acelerada. Incluso aunque esta fuera rota, podríamos tener pullbacks importantes, pero todavía seguimos teniendo la directriz principal que nos aguanta bien la tendencia. Pero es que aún así estamos lejísimos. Fijaros en gráficos diarios lo lejos que estamos de la línea de tendencia acelerada, ya no la directriz principal, de la acelerada, ¿vale? Con lo cual, sinceramente, no sé dónde podemos llegar, ¿vale? Con el S&P. Sinceramente, estamos teniendo nuevos máximos, divergencias por el camino, pero aún así seguimos con nuevos máximos prácticamente pues cada mes. Bien, estupendo. Excelente comportamiento del S&P. Vamos al US Dollar Index, que es lo que estábamos hablando antes de Jackson Hole, y como vemos las palabras de Janet Yellen el viernes, lo que hicieron fue continuar esta tendencia alcista, de la cual justo cuando dejamos los webinars a principios de agosto o finales de julio, ¿vale? Recordad que yo os decía que teníamos que vigilar con mucha fuerza este nivel, el 81.50. El precio ha estado pegado en el 81.50 prácticamente todo el mes de agosto, las tres primeras semanas de agosto, perdón, ¿vale? Y de ahí hemos tenido en prácticamente solo 4 sesiones el movimiento hasta el siguiente nivel de resistencia que yo os había marcado, y el precio de momento pues se ha parado en ese nivel de resistencia. ¿Por qué se ha parado en el nivel de resistencia que yo había dibujado? Bueno, pues todo esto, como sabéis, como siempre os digo, no es magia, es simplemente tener siempre con mucha claridad de ideas cuáles son los niveles en los cuales el precio puede parar si el ascensor continúa subiendo o bajando, ¿vale? Y muchos de esos niveles nos los van a dar líneas de tendencia, máximos, mínimos del día anterior, de la sesión anterior. En este caso, swings que sean lo suficientemente fuertes. En este caso, pues estamos teniendo de septiembre del 2013, que nos marcó una zona de parada que en principio ahora el precio está respetando, ¿vale? Fijaros que llevamos prácticamente en los últimos 2 meses una tendencia alcista muy bien establecida. Fijaros, prácticamente desde el 80 hasta el 82.70, que es esta resistencia. Y fijaros que nos tenemos que ir hasta 2013, julio del 2013, para ver una tendencia tan buena, ¿vale? Hemos estado durante gran parte del 2014 en rango, ¿vale? Desde esos máximos en este 81.50 que se crearon desde que Janet Yellen y su anterior mandatario de la Reserva Federal, Bernanke, comentaron que iban a empezar el tapering, se revalorizó el dólar estadounidense hasta ese 81.50, pero a partir de ahí no hemos tenido nuevos máximos hasta ya este mes, ¿vale? Bien, por tanto, que tengamos un dólar estadounidense en tendencia, vamos a verlo en gráficos comprimidos. Aquí, fijaros, aquí se ve mucho mejor lo que estoy hablando. Fijaros, vale. Bueno, durante todo el año 2014
y prácticamente octubre del 2013 el precio ha estado en un rango amplio, pero en un rango, ¿vale? Y vemos que, sin embargo, está ya en tendencia en los últimos 2 meses, ¿vale? Vemos que en este gráfico del US Dollar Index, cuando empieza a correr la tendencia del dólar estadounidense, nos da tendencias bastante grandes, ¿vale? Fijaros aquí en el 2012. Aquí, claro, también estamos un poquito hablando en esos momentos en los cuales había la debt crisis, la crisis de deuda en Europa, ¿vale? Pero que no, en principio no tiene nada que ver aislado con el US Dollar Index. A ver, siempre todo se contagia en el sentido de que cuando hay ventas masivas de euros que se pueden, por lo tanto, convertir en compras masivas de una de las divisas que entra dentro de esta cesta del US Dollar Index, que es el euro, es decir, compras masivas de euros, provoca que el euro se pueda revalorizar también, ¿vale? Es decir, vuelvo al revés. Si hay una venta masiva de dólares, compra masiva de dólares estadounidenses. Y recordar que el euro dólar pues, nos está marcando el 70 y pico por ciento o 60 y pico por ciento de lo que está sucediendo dentro del US Dollar Index. ¿Por qué? Pues porque es la divisa con mayor peso, es decir, la que mayor volumen tiene con respecto de las otras contrapartes, ¿vale? Bien. Bueno, fantástico el US Dollar Index. Bueno, hablando un poco de todo, ya que estamos en la sección de índices, IBEX que está superando ahora mismo los 10.700. Ayer tuvo una sesión alcista también, un poco en estas expectativas también del Banco Central Europeo, como he estado comentando anteriormente, ¿vale? Fijaros que también ha sido un buen mes de agosto para el IBEX 35. Vámonos al VIX. El VIX, fijaros que de estas zonas de suelo tan potentes que tuvimos, que superaron ese 12.80, llegaron hasta el 11.60, ¿vale? Fijaos cómo la marqué aquí en un trazo mucho más grueso, ¿vale? Me sorprendió que el IBEX, que el VIX bajara de niveles del 12, y os comenté que incluso cuando ya llegó a este 11.60, os comenté que antes de buscar un largos prefería que tuviéramos una confirmación de que se estuviera dando la vuelta, no solo por nivel. Recordad que siempre os he recomendado entradas por nivel en el VIX y más o menos he acertado prácticamente en todos los calls que os he dado, en todas las llamadas a hacer largos en VIX. Aquí no estamos viendo ahora el gráfico histórico, lo tendríamos que ver. Estamos viendo la plataforma de markets.com, ¿vale? Recordad que estos webinars están ofrecidos por nuestro broker patrocinador markets.com y FX for a Living, ¿vale? Bien, bueno, pues aquí en la plataforma de markets.com de MetaTrader no podemos ver más histórico, nos tendríamos que ir, por ejemplo, pues a TradingView, que sabéis que suelo ir, para ver el histórico del VIX. Bueno, vamos a verlo ya que estamos hablando de ello, sobre todo para los que estéis nuevos en la sala y no sepáis muy bien de lo que estoy hablando. Disculpad un segundito. Vamos a ver porque no me ha hecho login. Un segundo, a ver. Un segundito, estoy con vosotros ahora mismo. He tenido que salir o voy a entrar en TradingView. No estáis viendo la pantalla porque lo estoy haciendo desde otro monitor.
Bien, aquí estamos con el VIX. ¿Vale? Fijaos esta zona de suelo tan potente que hemos tenido de forma histórica, ¿vale? Y que en un principio, aunque sí que es cierto que tuvimos mínimos en el 2007 del 8,26, los mínimos que tuvimos en junio de estos niveles por debajo de los mínimos que habíamos tenido durante el año 2013, a mí me hicieron sospechar un poco, pues acaso nos sigamos de nuevo hasta este 8,65. Y en un principio todos estos call que di pues desde principios de enero, ¿vale? Desde el 2014, estamos aquí 2013, estamos viendo gráficos semanales muy comprimidos, ¿vale? Pero es un poco para que veáis que hemos tenido suelos, vamos a verlo incluso en gráficos mensuales. Fijaros como siempre ha habido suelos históricos en esta zona comprendida pues desde el 8 hasta el 10 más o menos, ¿vale? Esta zona de suelo tan potente. Bien, y todos los calls que os he dado en el 2014, siempre que hemos tenido mínimos y que el precio se nos ha ido pues más o menos pues, hasta el 15 o hasta el 21, ¿vale? Pla, 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 y que han sido operaciones muy buenas. Vámonos de nuevo con un poquito más de detalle. Vamos a poner en gráficos semanales y con un poquito más de zoom para poderlo ver mejor. Vale. Y como en un principio, en junio tuvimos un poquito más de mínimo de lo esperado, pero el precio finalmente, ¿qué es lo que ha hecho? Recuperarse de nuevo, ¿vale? Hacia la zona intermedia, donde habíamos puesto esta zona de resistencia del 16,50, ¿vale? Recordad que la zona de mayor resistencia que tenemos es el 21, pero lo que os he dicho siempre que no nos pongamos largos en zonas de suelo del VIX es que no esperéis, por favor, que nos vaya hasta niveles del 40 y pico, ni del 27, sino que las zonas de máxima probabilidad son estas zonas intermedias, ¿vale? Que son del 16 más o menos, y como zona objetivo, podéis hacer toma de beneficios parciales dejando el resto correr. Pues tenemos aquí, por ejemplo, esta zona del 21, ¿vale? Pero no os dejéis esperar siempre que llegue hasta el 21, porque si no os puede pasar lo que está pasando ahora, y es que en un momento se ha recuperado de una forma buenísima, ¿vale? Pero luego vuelve a caer. Eso no significa que vayas a perder la operación, porque puede testear suelo de nuevo, lo mismo que lo ha hecho pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 veces. Cuidado, esta última 16 veces el testeo de este nivel para volver a ir a de nuevo zonas del 21. Pero como nunca sabemos lo que va a tardar, fijaos, estamos en gráficos semanales. Son operaciones muy largas, ¿vale? Es mejor asegurar a mitad del recorrido, en esta zona del 16, toma de beneficios, ¿vale? Bien, con TradingView, por tanto, hemos podido ver un poco mayor de cantidad de histórico que la que hemos podido ver en MetaTrader. Recuerda que con MetaTrader, además de ver los gráficos, también podemos operar con ellos, con esos mercados, ¿vale? Que os estoy enseñando. Bien, vámonos a acciones. Donde vemos que el fiel reflejo de lo que estamos viendo en los índices americanos se está viendo también, aunque no hemos visto antes el Nasdaq, hemos visto solo el S&P, pero fijaros cómo, bueno, uno de los grandes campeones que están inyectando un montón de liquidez en el Nasdaq es Apple. Apple, sabéis que realizó un split de las acciones y el valor de sus 700 se pasó a 100, ¿vale? Es decir, lo que hizo fue reducir en 7 veces el valor de las acciones. Por tanto, ese máximo que tenía comprendido cercano a los 700, ese máximo histórico, pues se convertía ahora en un 100. Y esto lo estamos viendo ahora en gráficos semanales, vamos a poner en gráficos diarios, creo que fue el jueves, pero el viernes en el cierre de la sesión ha sido superado por primera vez ese nivel 100 que tenemos ahora, que sería el equivalente a los 700 anteriores. Creo que la capitalización bursátil, sin embargo, no marca histórico. Recuerda que Apple
tuvo la particularidad de ser durante bastantes meses la primera compañía del mundo en capitalización bursátil, ¿vale? Superando la petrolera Exxon, y creo que ahora todavía no la está superando, pero bueno, por ahí anda, ¿vale? Un poco todo en expectativas de los nuevos lanzamientos de los modelos del Apple 6 que presumiblemente se van a presentar muy prontito ahora, el 9 de septiembre, antes de lo esperado, ¿vale? Veremos en el lanzamiento del producto, es decir, en la keynote, que se producirá casi con total seguridad este 9 de septiembre, si al final los productos convencen o no. Recordad que Apple, o más que nada los inversionistas, se están fijando en Apple no solo en toda la gama de productos que está comercializando, que este año se prevé que sea también muy potente en cuanto a la renovación de algunos de los Macs, sino especialmente en el iPhone y iPad, ¿vale? iPhone es quien da prácticamente el 50% de los beneficios a la compañía. El iPad creo que era el otro 20 y pico por ciento. Y solo el otro 20 y pico por ciento es el resto de la gama Mac. Y además aquí tenemos que incluir también la iTunes Store, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, los ojos del trader institucional están puestos en los lanzamientos estrellas, sobre todo de iPhone 6. ¿Vale? Lo digo para todos aquellos que en un momento dado quieran seguir con la tendencia alcista de Apple, que está ahora en nuevos máximos históricos, o por el contrario buscar una zona de techo en la cual después del lanzamiento del producto pueda, si no sorprende de forma positiva, caer, ¿vale? Recordad que la anterior caída, fue precisamente después del lanzamiento del iPhone 5, hace 2 años. Recordad que cada 2 años hay renovación de gama completa. Cada año es la especificación S, fue el 5, 5S y ahora el 6. ¿Vale? Bien. Bueno, este split del dividir por 7 el valor de la acción, lo que ha permitido también es que mucho retail, es decir, mucho inversor minoritario, haya podido entrar a comprar acciones, lo cual siempre va a dar mayor liquidez. Ha habido un programa de recompra de acciones también muy completo por parte del propio Apple, un poco presionado por ICAM, uno de los mayores inversores también privados de Apple. Bien, vámonos a las divisas. Vamos a hacer un recorrido rápido de donde nos encontramos. Bien, euro dólar, gráficos de 60 minutos. Fijaros cómo tenemos, bueno, vamos a irnos a diario primero para verlo con mayor claridad, cómo seguimos con la serie de máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Este nivel tan importante, ¿vale?, que teníamos en el euro dólar, el 1,33, pues ha sido tocado y hundido, porque ha sido roto con rotundidad, sinceramente. Y bueno, pues nos marca un fortalecimiento de esta tendencia bajista que estamos teniendo, que ya va durando mucho, que está siendo también reflejada por esa revalorización del dólar estadounidense que hemos visto antes en el US Dollar Index, ¿vale? Bien, siguientes paradas del ascensor. Bueno, pues estamos actualmente en 1,3191, estamos rompiendo este 1,32. Tenemos el 1,31 que es doble cero y que también es un swing importante como posible zona de parada si el precio sigue cayendo, ¿vale? Si por el contrario aguanta, pues vamos a volver a tocarnos con el 1,33 como zona de resistencia. Fijaos, recordad que cada vez que cae siempre vamos a tener pullbacks. Ahora hemos tenido una rotura fuerte. Lo más normal es que el pullback nos lleve a la zona del 1,33 de nuevo, lo cual puede ser un buen punto de entrada para seguir con la tendencia
bajista del euro dólar. Ahora mismo estamos un poquito en zona de sobreventa, ¿vale? Como para hacer un nuevo corto. Estamos viendo gráficos diarios. Si nos vamos a gráficos de H1, vemos que, bueno, llevamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pullbacks, ¿vale? Para mí son demasiados. A mí me gusta entrar al principio de la tendencia, una vez que hemos tenido ya 8 o 6 pullbacks, aunque por supuesto esto puede seguir, no la estamos cogiendo desde el principio, lo cual a mí no me gusta, ¿vale? Vamos a tener siempre mayor probabilidad de éxito cuando entramos en las tendencias cuando se están originando. Bien, libra esterlina dólar, que al igual que el euro dólar y un poco contagiado también por esta revalorización del dólar estadounidense, pues sigue en caída. Recordar que ya dejamos atrás estos niveles que conseguimos en junio y mayo superando el 1,70. Recordar que el 1,70 era un nivel muy importante porque si lo ponemos en gráficos semanales superaba máximos de 5 años, de 2009, cuando se produjo el pullback después de la crisis financiera, ¿vale? Este nivel que aparentemente nos daba alas para seguir revalorizando la libra esterlina dólar frente al dólar estadounidense, pues se ha dado la vuelta y lo vemos en gráficos semanales que ya tenemos una vuelta más o menos seria. Nos vamos a gráficos diarios para ver que incluso por el camino se están rompiendo soportes importantes. ¿Vale? Y que el siguiente soporte que tenemos de relevancia en esta libra esterlina dólar es el 1,6477. Si continúa al igual que el euro dólar, es muy probable que después de esta rotura que hemos tenido y esta tendencia bajista, tengamos un testeo al 1,67, ¿vale? En este testeo al 1,67 podría ser también una buena zona de entrada cortos para buscar este 1,6480, aunque al igual que en el euro dólar, comentaros también que llevamos ya muchos pullbacks. A mí me gusta entrar al inicio de la tendencia, es decir, en esta zona, y no después de 4 o 5 pullbacks. ¿Que la tendencia está más establecida? Sí. ¿Que todas las líneas que todas las medias móviles están más alineadas? Sí. ¿Que por lo tanto nos puede dar una DX más fuerte en el incremento de la dureza de la tendencia? Sí. Pero aún así a mí me gusta entrar cuando se inicia la tendencia, ¿vale? Muy bien, chicos. Bueno, son ya las 11. Vamos a finalizar el webinar. Vamos a ver si no tengo problema con la grabación. Si no es así, lo estaréis viendo o lo estaréis escuchando, lo vais a ver en demanda en nuestro blog o en YouTube. Yo creo que ha salido un webinar interesante haciendo un repaso de lo que ha sucedido en estos últimos días y como resumen, puntos a destacar. Primero, tenemos una semana con pocos datos macro, por lo tanto, importancia a los técnicos. Todas estas tendencias que estamos viendo establecidas podrían seguir debido a que no tenemos datos macro nuevos que los puedan interrumpir. Por otro lado, novedades. Jackson Hole ha dado aires alcista al dólar estadounidense, aunque no hay de fondo un speech que haya cambiado en Janet Yellen. Otra cosa es que igual lo esperábamos más dovish y por eso al final el dólar estadounidense se está revalorizando. Otros puntos importantes. Banco Central Europeo este sábado nos sorprende diciendo que en un principio quizás intervenga para de nuevo dar más alas a la economía europea. Un poco al contrario de lo que está sucediendo con el dólar estadounidense, con la política económica de la Reserva Federal. Eso es lo que está provocando esos nuevos mínimos en euro dólar. Tenemos mensaje que por ambos lados se fortalece. Por un lado, fortaleza del dólar estadounidense, por otra parte, debilidad del euro. Por tanto, el cruce euro-dólar estadounidense se devalúa, al igual que estamos viendo en la libra esterlina dólar.
Por otro lado, nuevos máximos rozando y testeando el 2000 en el S&P, barra libre de liquidez. Aunque en principio el programa de tapping está finalizándose, seguimos con barra libre de liquidez, las empresas dando resultados récords. Estamos viendo como empresas que lideran la capitalización bursátil, como es en el Nasdaq, como es Apple, están también en nuevos máximos. Bueno, estamos en unos momentos cachondos, ¿vale? Hay buenas oportunidades, los mercados se están moviendo, ha habido más oportunidades que en un agosto típico, ¿eh? Y vamos a ver si las podemos aprovechar a lo largo de esta semana, teniendo en cuenta además que vamos a tener pocos datos macro que nos entorpezcan a los que somos técnicos en nuestro trading. Así que nada, un abrazo a todos. Seguimos en contacto. Recordad que esta tarde tenemos webinars de la serie de mi plataforma a las 5 de la tarde Madrid y mañana nos volvemos a ver de nuevo en otro webinar a esta misma hora, 10 de la mañana, horario Madrid. Un abrazo hasta ahora. Adiós.